No te lo digo, te lo explico. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, francamente no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte, y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. ¿Y no pasa lo contrario cuando estás allá? ¿Se te producen reacciones orgánicas? Sí, claro, eso es un desastre. Duermo mal, la memoria me falla, las asociaciones las hago de otra manera, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora es cuando he tomado plena conciencia de eso. Cuando yo estaba escribiendo El otoño del patriarca, de pronto tuve un frenazo en algún momento y fue un bloqueo, no sabía cómo seguir. Entonces, ingenuamente pensé que era que se me estaban olvidando las cosas, el modo de ser de la gente, el color de la luz. Y corté eso y me vine, hice un viaje por todas las islas del Caribe, una tras otra. Fue un viaje de un mes. En un viaje en el cual no hice nada, no vi a nadie, no hice nada especial, sino me tiraba en la playa, veía a la gente, hablaba con la gente. Tenía la ventaja en ese momento, primero me conocían menos y después es una zona donde seguramente me conocen menos todavía ahora. Y yo iba con Mercedes, y Mercedes me decía, bueno, ¿pero qué fue lo que viniste a buscar? ¿No has tomado un apunte? ¿No has dicho nada? Regresé y me solté hasta el final. Y me di cuenta que no era que se me estaba olvidando nada, era que se me había acabado la gasolina de mi cultura básica. Lo único que hice fue vivir ahí. Después releyendo el libro, releyendo los originales, yo encontraba que había pequeños detalles. Una muchacha que de pronto miró así cuando pasó y tenía una pañoleta amarilla y tenía unos ojos azules, pero fue una ráfaga así. Todas esas cosas me parecía a mí que era lo que había enseñado. No, lo que necesitaba era tener otra vez ese ambiente metido dentro para seguir escribiendo, porque todo lo demás yo lo sabía de antemano. Me faltaba la gasolina para levantar el vuelo. Esa experiencia no la he olvidado. Entonces, inclusive podría decirte, mira, no me gusta nada, todo me choca, todo me molesta, pero no puedo estar sino ahí. Eso te tocó como te tocó la mamá. Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Vamos hoy a dialogar con dos o tres personajes que ustedes ya pudieron apreciar: a Gabriel García Márquez en una entrevista con Ernesto Macauslan, un periodista barranquillero, lamentablemente fallecido, porque era muy bueno, excelente, un hombre que se metía a las ciénagas, a las inundaciones, y conseguía entrevistar a personajes como en este caso a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura del año 1982. Por eso estamos conmemorando en Canal 8 y en este programa Diálogos de Cultura los 40 años en que en octubre se anunció el Premio Nobel a García Márquez y lo recibió un 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia,
con una alegría desbordante, algo que nunca se había hecho en Estocolmo, porque pues hay un protocolo, un rigor, dicen que los ganadores deben ir con frac, que tienen que llevar una comitiva de máximo 20 personas, tienen que darle el listado de esos nombres con mucha anticipación, y Gabriel García Márquez dijo que no frac, que no smoking, que él se iba a colocar un traje muy original del Caribe, no del colombiano, porque sí, el traje es caribeño, es de las islas, de Jamaica, de Cuba, y el Caribe, según él mismo, va hasta bien al norte del estado de la Florida en los Estados Unidos, y también coge Venezuela y Aruba y Curazao. Ese es el liqui-liqui, como lo llaman en Venezuela. Y llegó con su traje y con Totó la Momposina y sus tambores, con los hermanos Zuleta Díaz y con un fotógrafo como Nereo López y los amigos Álvaro Mutis, con la gente que estuvo siempre muy cerca de él, con su señora, ahí sí como dicen, de toda la vida, se enamoraron como a los 13 ella y él de 15, y esperó hasta que se casaron en Barranquilla, y sus hijos, Gonzalo, que es un diseñador gráfico, pero experto en asuntos de fuentes tipográficas. Una cosa rara, pero a él le apasiona eso. Se le puede encargar la fuente tipográfica para hacer la escritura de un libro, para que se imprima en esa fuente tipográfica. Y Rodrigo, que es un cineasta que siguió en mucho los deseos de su padre, que además hay que recordar que Gabriel García Márquez, con la anuencia de Fidel Castro, inauguró en San Antonio de los Baños, en Cuba, una cátedra de cine. Y ahí pues también hay otro dato de que ellos quisieron conservar hasta después de la muerte de Mercedes, que tuvo una hija natural con una de sus alumnas de cine, una mexicana muy reconocida también. Y ya hace un año salió la noticia, después de la muerte de Mercedes Barcha, pero con el respeto que se merecen, no insistieron más en el asunto. Es más, ella estuvo en Colombia alguna vez dictando algunas conferencias y asistiendo a un festival internacional de cine en Cartagena, y ya la gente comenzaba a preguntarle quién era su papá, pero ella decía que ese era un motivo de reserva mientras no fuera autorizada por su mamá, y estuvo bien eso. Pero recordemos esos datos de la intimidad de la familia García Márquez y Mercedes Barcha, con respeto, con admiración, como siempre. Pero lo que queremos hoy es que escuchemos otras voces. Ya escuchamos a Ernesto Macaulay entrevistando a Gabriel García Márquez en una entrevista que me parece la informalidad, como hacemos las cosas aquí, con desfachatez, con serenidad, con tranquilidad, sin tanto rigor, sin un libreto muy ajustado, de tal manera que ahora vamos a pedirle a nuestro periodista de cabecera y gran colaborador, a William, que nos ponga otra fracción de una entrevista famosa que le hiciera Darío Arizmendi, que yo no sé, también me parece que hay que homenajear a Darío Arizmendi. Fue un periodista, director de noticias de Caracol por mucho tiempo, con una tendencia política que no ocultaba, y se retiró y nunca más volvió a aparecer en la escena del periodismo, ni en revistas, ni en periódicos, ni en entrevistas. Escribió un libro que tiene que ver con la recopilación de las más importantes entrevistas que hizo en su programa de televisión Cara a Cara. Y hay que agradecerle a la Biblioteca Pública Municipal Ocaviga
a sus directivas porque reciben libros usados de familias que quieren deshacerse, y deshacerse no tanto, sino compartir toda la literatura de su papá, de su abuelo, de ellos, de los jóvenes mismos que quieren compartir, y llega gente con muy buena literatura, con muy buenos temas. En este caso de periodismo de Darío Arizmendi me llamó la atención y lo cogí y encontré esa curiosidad, la entrevista que le hizo a Gabriel García Márquez, y más adelante vamos a ver otro fragmento de la entrevista a Pablo Milanés, fallecido a principios de esta semana. Entonces, William, por favor, corramos la entrevista de Darío Arizmendi a Gabriel García Márquez. ¿Qué recuerda gratamente de ella? Yo creo que era una infancia feliz, no tenía problemas de ninguna clase, todo estaba completamente resuelto. Y además estaba viviendo en una enorme casa rodeado de mujeres, que es lo que siempre me ha gustado. Yo me siento feliz entre las mujeres me dan seguridad, me dan buena suerte. Y en la infancia estaba rodeado de mujeres que se encargaban de resolverme todo. Inclusive me bañaban, cosa que no he logrado ya después de adulto. Usted menciona a las mujeres, su abuela, ¿qué recuerdo le trae? Primero, una mujer muy bella, y después creo que es la persona que hablaba el castellano más expresivo que yo recuerdo en toda mi vida. De ella lo aprendí, y todavía cuando estoy escribiendo me acuerdo de palabras que ella usaba. Las pongo, porque yo primero pongo las palabras y después consulto el diccionario. Consulto después el diccionario para saber si la palabra está en el diccionario o no, no porque sea correcta o no sea correcta. Y en muy pocas ocasiones he encontrado que una palabra que ella usaba no está en el diccionario, casi siempre como arcaísmos además. La palabra de ella que más le agrada, la que más recuerda. Mampolón. ¿Y qué significa? No está en el diccionario. Una persona completamente inútil, un hombre que no servía para nada, decía que era un mampolón. ¿A usted se lo dijo alguna vez? Nunca se hubiera atrevido, es la persona que más me ha respetado en este mundo. Siempre me trató con un gran respeto. Después de ella, mi mamá. ¿Quién es su madre para usted? La persona que más me respeta. La mujer a quien llamo por teléfono todos los domingos, toda la vida, desde que pude hacerlo. Y lo hice siempre a las 12 del día, de la hora de Cartagena. Desde que pude hacerlo, es decir, hace unos 22 o 23 años. Y el único domingo que no pude hacerlo fue desde Vietnam. Que no había manera de comunicarse. Fue absolutamente imposible la comunicación. Y quedé con una gran preocupación, con la impresión de que había cometido, de que había roto una tradición que era muy importante. Cuando usted la llama o cuando se ve con ella, ¿cómo la saluda? Tú creerás que es mentira, mano. Y ella se muere de risa y me da la mano. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios.
A Darío Arizmendi hay que aprenderle muchas cosas, sobre todo la investigación previa a las entrevistas. El tipo escudriñaba los asuntos familiares, literarios, amistades, de todo tipo de fuentes que le permitieran hacer preguntas que no fueran las mismas, las trilladas, lo que llamamos las frases de cajón. Él quería ser un hombre distinto y hacer preguntas claves para que el entrevistador, entre otras cosas, aceptara la entrevista. Entonces él le pidió a la gente, Pablo Milanés, que le diera una entrevista, y el tipo dijo, pero que no vaya a salir con las mismas preguntas de siempre, que es la nueva trova, que cuándo fue la primera trova cubana, que cuándo grabé el primer disco, no, que haga una cosa diferente. Y al final le concedió la entrevista y sí hizo una cosa bien distinta. Preguntas como esta. Darío Arizmendi le pregunta a Pablo, ¿por qué el primer disco suyo estaba dedicado a su madre y el último, Canto de la Abuela, también? Y dice Pablo Milanés, el primer disco que hice debía ser un homenaje a mi madre porque fue la persona que más hizo por mi carrera. Yo quería ser un niño normal, yo quería jugar en la calle, estudiar como cualquier niño, pero no tener obligaciones extras. Y eso de dedicarse tan temprano al canto para mí era una obligación extra que me disgustaba bastante, por cierto. Y entonces hay que rellevar, como uno se puede dar cuenta, a los seres más queridos del personaje que está entrevistando. Y ahí genera un grado grande de confianza. Miremos otra pregunta. ¿Usted iba a los concursos de las emisoras? En los concursos de las emisoras de provincia todo el mundo ganaba, todos. Imagínate, eso era un acicate para mi mamá, porque seguro que ella necesitaba estimular ese amor por el canto, por la lírica, por la composición musical, y lo logró, porque es que cuando uno pierde 2 veces, como ha sucedido ahora en el fútbol, pierde Argentina con los árabes y pierden los alemanes con los japoneses y los holandeses o los Países Bajos no le pueden ganar a Ecuador, pues entonces crea incertidumbre, pesar, angustia, esos rostros de tristeza que ve uno en el campo de fútbol al terminar el partido, tanto en el grupo que estaba compitiendo, participando, como en las barras, en las graderías. Esa es una cosa terrible para un hincha que su equipo, que tiene muy buenas opciones de ser campeón, resulte perdedor. Pero en estas cosas hay que resultar es ganador. Y la madre decía, bueno, aquí no, como que no va a tener pierde porque está preparado, y aquí casi siempre gana. En total que ahí lo indujo y lo comprometió a seguir cantando hasta este martes, que a la madrugada falleció Pablo Milanés en Madrid, España. Habría que recordar que como buen cubano hizo una nueva trova, pero una nueva trova que tuviera como que más comunicación con lo latinoamericano. No se quedó en Cuba, hizo contactos con Chico Buarque en Brasil, con otra persona de la Argentina, con una peruana, con la República Dominicana, con el mismo Puerto Rico, y pues internacionalizó la trova a base de lo que ellos llaman ahora coparticipación, o cantar a dueto, y muchas veces hasta 3 o 4 cantantes interpretando un aire de la nueva trova cubana. Una trova cubana que no era filial, adepta al Partido Comunista Cubano, que también protestaba y reclamaba más libertades, más posibilidades, un poco más de capitalismo para que la gente que tuviera ideas pudiera desarrollarlas, de enriquecerse un poco y generar empleo para los cubanos.
porque la diáspora, la salida de los cubanos al exterior, como lo hizo Pablo, casándose con una mujer española y yendo a vivir sus últimos años allá, demuestran que es una protesta, sin decirlo, al régimen, pero tampoco estuvo en desacuerdo con que había que darle posibilidades a todos, que no era la explotación de unos inversionistas norteamericanos para las grandes empresas con sede en las ciudades cubanas, sino que había que darle más autonomía y más importancia a lo local que a lo foráneo. Son ideas de Pablo Milanés, pero vamos William, a colocar un fragmento de la entrevista de Pablo Milanés con Darío Arizmendi. Voy a terminar con otra pregunta que me parece interesantísima. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales en lo que tiene que ver con el modo de ser y el carácter entre usted y Silvio Rodríguez? Silvio Rodríguez, otro cantautor cubano. Hay muchas cosas que nos acercan, pero realmente no tenemos el mismo carácter. Dicen que yo suelo ser más sencillo, más afable, más asequible. Dicen que Silvio no es así, pero que en el fondo es un gran ser humano, que cuando se entrega es de una personalidad extraordinaria, pero la forma de entregarnos es distinta. Entonces también es una forma de mirar cómo Darío Arizmendi tiene que conocer ese tipo de relaciones, porque vivieron en la misma época, con la misma tendencia de la nueva trova cubana, con Silvio Rodríguez, pero fíjese que él, a pesar de decir que son diferentes, que tienen caracteres distintos, él lo admira como artista, y eso es muy importante. Vamos con este fragmento de la entrevista de Darío Arizmendi en su programa Cara a Cara de Caracol, con el personaje de esta semana, Pablo Milanés. Gracias por esta oportunidad de entrevistarle y conocer un poquito más de su carrera y de su historia musical. Pablo, ¿qué cambiaría usted de los 73 años vividos? Absolutamente nada. Estoy satisfecho de todo lo que he hecho en cuestiones de trabajo, porque he ido evolucionando con el tiempo, no me he parado, he asumido todas las etapas que hay que asumir, y yo creo que para un artista eso es lo más satisfactorio, ¿sí? Asumir cada etapa, no quedarse estancado, independientemente de no cambiar el estilo, la esencia, conservarla, pero creo que eso es importantísimo. A los 11 años estudia música en el conservatorio. Su madre quería que usted fuera pianista. Sí. Sin embargo, al pasar por un bar y escuchar un trovador, eso le cambió la vida. Eso me cambió la vida. ¿Por qué pudo más la trova que el piano? Mi mamá era muy tolerante en ese sentido. Quise cambiar y me complació. Su mamá era modista. Era modista, sí. Y usted estaba ansioso por tener una guitarra. Por tener una guitarra. Ella se la compra. Exactamente, te sabes la historia perfectamente. Y usted quería esa guitarra para darle serenata a Caridad. Caridad, una niña del barrio, exactamente. Todos ustedes están enamorados de ella. Ese era de mi sueño, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto a ver a Caridad? ¿Por qué no le compuso en vez de Yolanda Caridad? O sea, una canción inspirada a ella. Bueno, fue una niña que fue parte de... Ya Yolanda fue parte de mi juventud, la madre de mis hijos, ya fue una cosa más seria. Aquello fue una ilusión infantil, adolescente, y fue muy lindo, lo conservo en la memoria con mucho amor. Inclusive en el último disco que acabo de hacer con Miguel Núñez, el pianista mío del grupo, es un excelente pianista y un excelente melodista. Yo le he puesto las letras a sus melodías y una de ellas se llama Ruinas del Tiempo, y ella está incluida. Es toda la historia de ella, con un amigo mío, que era mi máximo amigo en la adolescencia y al mismo tiempo era mi contrario, porque los dos estábamos enamorados de Caridad. Hay un vecino de su barrio que decía que usted de pequeño era muy mal hablado. Y todavía. Era la década de los años 50 y su mamá soñaba con tener un hijo famoso, porque era lo que se estilaba en el mundo del espectáculo.
autos lujosos, yates. Pero llega la revolución y ese deseo cambia por la filosofía de la revolución, donde todos tenemos que ser iguales. Sí, exactamente. Lo cambió todo, absolutamente todo. Inclusive la burguesía estaba del lado de la revolución. Se esperaba otra cosa, ¿no? Ya en la medida en que se fueron decepcionando los poderosos, se fueron, pensaban que volverían al poco tiempo y no volvieron, porque esto se consolidó. Y se fue desarrollando de una manera que no satisfizo a todo, pero bueno, se fue desarrollando. Hasta el año 67, en que ya empiezan a haber medidas que ya tocan a distintos puntos, distintos géneros, de distintos estratos sociales de la nación, y ya esto se complicó más, y no vamos a seguir profundizando más, porque te voy a tener que hacer la historia, imagínate tú, de 57 años de allá para acá. Su madre, un año antes de morir, ella le pidió a usted que se retirara de la música. ¿Por qué? Acababa yo de empezar a tener el primer gran éxito, llenando el Teatro Carlos Márquez. En aquella época tenía 6.000 sillas, y ella fue y acudió y vio aquello y la impresionó y dice, no quiero que mi hijo llegue al fracaso. Me dejó una carta. Vamos a justificar estos cuadros. Estamos en pleno Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar. Y Hernando Carrizosa, un artista residente en Chía desde hace muchos años, de origen tolimense, nacido en Ambalema, trata el tema del fútbol, pero hay que mirar el cuadro, que no es de gran formato, unos 50 centímetros por lado, pero hay que mirar es como la agilidad, el movimiento de los jugadores en la disputa de un balón. Eso demuestra es una habilidad para el dibujo, para las artes, para poner un tema como el fútbol en este campeonato mundial, que me parece muy oportuno. Y hay que admirar y mirar los cuadros de Hernando Carrizosa con esa visión del dibujante que le da movimiento a los personajes que retrata en sus cuadros. Y a la derecha tenemos un cuadro de Paul Gauguin, un artista francés que le dio por irse para las islas Tahití, bien al oriente, en Oceanía, para hacer una cosa diferente, siendo un tipo de buena cuna, papás financieros, lo nombraron gerente de un banco, pero él dijo que eso no era su vida, que su vida era el arte y que iba a buscar experiencias nuevas. Y se fue a Tahití y encontró una fuente, primero de personajes y segundo de color. Entonces ese cuadro que está a la derecha del cuadro de Hernando Carrizosa es de Paul Gauguin, pero la curiosidad es que un cuadro de Paul Gauguin, tal vez el doble del tamaño de este que estamos presentando, fue adquirido por una mujer miembro del clan que manda en Qatar, los hermanos Al-Thani, y ella se enamoró de un cuadro de Gauguin y lo compró por la medio pendejadita de $300 millones. Pero a mí me parece, como observador, que ella lo que quiere es promover el turismo cultural en Qatar, que la gente que dice, pero si es un cuadro de 300 millones, pues los demás también deben ser de autores, de pintores, de artistas tan importantes como Gauguin. Entonces encontraremos allá a Picasso, a Matisse, a Renoir, a todos los buenos impresionistas y arte contemporáneo, ni se diga, ¿no? Tienen todo lo que quieren. Es más, han hecho sedes, como hicieron así los estadios de fútbol, también hicieron réplicas de los grandes museos del mundo como el Prado y el Louvre de París. Entonces, me parece que todo hay que observarlo y mirarlo, qué uso es el que realmente le están dando. Yo, por ejemplo, también tengo ahí a la derecha, debajo del cuadro de Gauguin,
algunas de las 27 traducciones de 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera. Hay uno en árabe, hay uno en húngaro, hay uno en inglés y hay otro en ruso. Pero esos son 4 de los 27 que tenemos. Pero eso no es como para jactarse de tenerlos, de poseerlos, sino de la forma en que fueron adquiridos. Cada cuadro tiene una historia de un viaje, de un personaje que sabe, que se entera que estamos coleccionando y aporta los cuadros, los libros. Total que ese es una buena también ejemplo de que Gabo es universal, que Gabo es 47 países del mundo, incluido la China, con 1.500 millones de personas que pueden algún día leer 100 años de soledad y los otros libros traducidos a ese idioma, al mandarín. Pero igual es conocido en territorios mucho más pequeños, pero ha sido traducido porque les encanta eso del realismo mágico. Y Gabo es mucho más conocido que Pablo Escobar, que es el que le preguntan a uno cuando saben que es colombiano. Entonces yo sí insisto en que hay que ponderar y hacer ese tipo de homenajes, porque Gabo decía que un escritor muere el día que lo dejan de leer, no cuando fallece y lo entierran o lo incineran, sino cuando lo dejemos de leer y se nos olvida que existió ese premio Nobel que escribió 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, los 12 cuentos peregrinos que escribió el coronel No tiene quien le escriba, que a propósito vamos a leer el 5 y el 6 gracias a la ayuda de la bibliotecaria de la Biblioteca Municipal Ocaviga de Chía. Vamos a leer, ojalá pudiéramos leer El general en su laberinto, o el mismo coronel No tiene quien le escriba, o algunos cuentos, que la gente lea lo que quiera, pero que lo leamos para no olvidar a Gabo, que es un personaje que hay que rellevar. Cada vez que nos digan algo en contra de Colombia, decimos, sí, pero tenemos a Gabo, tenemos a Botero, tenemos a Sergio Cabrera como cineasta, tenemos a cantantes famosos. Shakira no quiso ir a cantar porque violaban los derechos humanos en Qatar. Murieron más de 6.000 personas en la construcción de los estadios. Las mujeres todavía no tienen las libertades que se tienen en Colombia o que se tienen en general en Occidente. Entonces, a los homosexuales los juzgan y los condenan por esa preferencia sexual. Y los alemanes querían llevar un brazalete y la FIFA les prohibió so pena de iniciar el partido con tarjeta amarilla. Es decir, ya próximos a la expulsión. Eso también es un atrevimiento en contra de los derechos humanos, fundamentalmente de la libertad de expresión. Entonces, por eso Shakira y otros cantantes de carácter internacional no fueron a Qatar. Maluma sí estuvo, pero bueno, afortunadamente recordaron a Shakira cuando cantó Waka Waka en el Campeonato Mundial de Sudáfrica, que salió ganador España, y donde nació el amor de Piqué por Shakira. Todo eso viene al cuento porque no podemos de ninguna manera desconocer el impacto que causa un campeonato mundial de fútbol en un país donde casi nadie juega fútbol. Los estadios van a ser deconstruidos y vendidos para otros países después del campeonato. O sea, lo hacen por la temporada y para promocionar a su país como gran productor de gas líquido y de petróleo. Pero lo hacen con una forma publicitaria. Lo estamos viendo más de 2.500 millones de personas los partidos de fútbol, sin importar que haya que madrugar a las 5 de la mañana y ver 8 horas diarias de fútbol, 4 partidos. Perdón. Vamos a terminar este programa entonces haciendo una invitación para que el 5 y 6
de diciembre, dado que el 10 de diciembre es sábado, el jueves es festivo por aquello de la Anunciación, que no es removible, es una celebración católica, y entonces la gente se va de puente y pocos van a aparecer el 10 de diciembre. Entonces vamos a hacer el 5 y el 6 a las 11 de la mañana, ambos días un homenaje a Gabo leyéndolo, porque como decía él, no muero cuando dejo de respirar, sino cuando me dejan de leer. Y también recordarles que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque fue un 10 de diciembre de 1948 en que se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, recordar que no solamente hay que reclamar derechos, sino tener la conciencia de que tenemos también unos deberes que cumplir con nosotros como personas individuales, con la familia, con los más cercanos, los de la escuadra, los del barrio, los de la vereda. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y después con todo el resto de los seres humanos del mundo. Entonces, si hay posibilidades, el respeto al derecho ajeno es la verdadera libertad, decía un personaje de la vida política mexicana. Y eso hay que conservarlo, hay que estar seguros de que cuando reclamemos un derecho, demostrar que nos está siendo violado, como en el caso de los homosexuales en el fútbol, en Qatar, o de los muertos, los fallecidos en la construcción de los estadios, pero también en la guerra de Irán, Irak y la guerra de Rusia con Ucrania, que está involucrando a todo el mundo, hasta Colombia. ¿Por qué el pan subió? Porque aquí no sembramos trigo. ¿Por qué no sembramos trigo? Porque los acuerdos de libre comercio nos lo impiden. Hay que importarlo. ¿De dónde? De Ucrania. Pero Ucrania está en guerra, los puertos están cerrados, no podemos importar trigo de Ucrania barato. Nos toca traerlo de Canadá o de los Estados Unidos. El dólar está a 5.000. Luego el pan subió de 1.000 a casi 4.000 pesos, un pan para la familia. Entonces, todo tiene consecuencias y afectan los derechos de las personas, aunque no estemos involucrados, aunque no le hayamos pegado un empujón a nadie en la vida, pero resultamos indirectamente afectados por esas circunstancias. Aquí en Colombia yo creo que vamos a mejorar. Ya no hay manifestaciones con muertos, con heridos, con ojos afuera, con calificaciones de terroristas a quienes participan. Ya ha habido manifestaciones y no ha habido necesidad de que el ESMAD recurra a sus elementos para afectar la integridad personal de los protestantes o los manifestantes. Entonces, de alguna manera hemos progresado en eso, pero recalcar, reiterar que también tenemos unos deberes que cumplir. Si uno no quiere reclamar el derecho a la salud, pero no se hace adecuadamente los dientes, no se baña, no acude al médico oportunamente cuando aparecen los primeros síntomas, pues grave. Tenemos que utilizar los servicios oportunamente y contar nuestros problemas para que también cumplamos con el deber de proteger nuestra vida. Hay que estudiar si queremos garantizar el derecho a la educación, pero hay que entregarse con alma, vida y sombrero al libro, leer mucho, como recomendamos en programas anteriores. Vamos a dejar esto aquí con la invitación al 5 y 6 de diciembre, Biblioteca Pública Municipal Ocaviga, con el agradecimiento a la directora de la biblioteca y a su equipo de trabajo, y nosotros invitarlos a ustedes para que lleven. Nosotros tenemos toda la colección de García Márquez, incluidas traducciones. Allá siempre habrá entonces material para leer, pero si tiene un libro de Gabo, llévelo y diga el capítulo que más me gusta, el párrafo que más me gusta de este libro es este y lo quiero leer, compartir con ustedes y mostrar que leer en voz alta es un ejercicio bien interesante. Vamos a cerrar por hoy y esperamos que
la próxima semana tengamos ya resultados más claros del Campeonato Mundial y las incidencias que pueda tener en el programa Diálogos de Cultura. Buenas noches.